Hace unos días comentábamos que la crisis del siglo XXI va a ser una crisis fundamentalmente energética. En las últimas semanas hemos estado hablando de los problemas derivados del incremento de los precios del petróleo, de los problemas derivados de las tensiones geopolíticas en el norte de África, que han condicionado también políticas a nivel nacional, con mayor o menor polémica, pero que en cierta manera ponen sobre la mesa la necesidad de plantear seriamente un debate energético y las carencias que tenemos en nuestro país con la inexistencia de un plan energético en condiciones. Cuando hablamos de energía y economía, muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, aparece sobre la mesa el debate de la energía nuclear. Lógicamente, hoy es un tema muy sensible y es un tema de gran preocupación lo que está sucediendo en Japón tras el terremoto, tras el tsunami y con la alerta nuclear a la que está sujeta este país. He escuchado a algún político decir que no es momento para el debate, que estos debates se hacen en frío, pero yo soy una persona temperamental y me gusta también tomar los asuntos en caliente y creo que es un buen momento para reflexionar seriamente sobre lo que tenemos entre manos cuando hablamos de la energía nuclear. Porque, sintetizando todo, ya que no quiero que este vídeo pase de los 10 minutos, los beneficios y los aspectos negativos de la energía nuclear se pueden resumir en 4 cosas. Los aspectos positivos. Sin duda es una energía económica, es una energía que tenemos ahí en las diferentes centrales nucleares que tenemos en nuestro país y en otros países de la Unión Europea, y al mismo tiempo es una energía limpia, es decir, es una energía que no genera los problemas de contaminación medioambiental, la emisión de CO2, los problemas derivados de la combustión de petróleo, de la quema de combustibles fósiles para obtener energía, sea petróleo, sea gas o sea carbón. Por lo tanto, una energía económica, una energía limpia son los aspectos positivos y son 2 aspectos muy relevantes. En el lado negativo podemos sintetizar los aspectos más desfavorables de la energía nuclear en 2 grupos. El primero, que es el que hoy ocupa y preocupa al mundo entero, la seguridad. Y el segundo, tal vez es un elemento que ha quedado apartado tras la polémica que vivimos en estos días, que es el tema de los residuos. Lógicamente, todo este debate aparece por los problemas que estamos viendo en la central de Fukushima, en Japón. Se han dado pues una serie de circunstancias. En primer lugar, un terremoto de unas magnitudes desconocidas hasta la fecha en Japón. Hablamos de uno de los 5 terremotos más importantes del mundo desde que se tiene registro de estos fenómenos geológicos. Y lógicamente, a pesar de que Japón es un país que sufre del orden de 1500 terremotos al año, nunca habían alcanzado estas magnitudes. De hecho, pues las centrales nucleares japonesas, que están en una zona con grandes movimientos sísmicos, se construyen para soportar terremotos de hasta 8,4 grados de la escala Richter. Es decir, recurriendo a la estadística, pues tal vez han tomado la cifra del terremoto más alto, la escala mayor de los últimos tiempos, la escala mayor conocida. Pero claro, nada impide que se produzca un terremoto a una escala superior, como ha sido el caso, llegando a los 9 grados. Lógicamente existen las medidas de contingencia, y es precisamente lo que ha fallado en Fukushima en un primer nivel. Hemos visto cómo el terremoto destroza los tendidos eléctricos, desabastece energía eléctrica a las centrales nucleares. Estas detienen su actividad, pero lógicamente el combustible nuclear continúa caliente, continúa funcionando, y al fallar los sistemas de refrigeración, porque cae la corriente eléctrica, pues salta las señales de alarma y automáticamente comienzan a funcionar unos generadores de diésel, unos generadores de electricidad, con los cuales se continúa ese proceso de refrigeración y enfriamiento de los reactores nucleares. Pero claro, llega lo impredecible. Si ya es difícilmente predecible un terremoto de 9 grados, pues no era tampoco tan fácilmente predecible un tsunami de la magnitud del tsunami que acompañó a este fenómeno geológico. El tsunami arrasa con el plan B, arrasa esos generadores
de electricidad y de repente pues las centrales, en este caso la central de Fukushima, se encuentran sin energía para refrigerar. A partir de entonces, pues saltan las señales de alarma y todo el mundo pues teme la fusión del núcleo, es decir, el interior de esa vasija. Ya nos dicen dos cosas. En primer lugar, que resultaría muy poco probable que se produzca una fusión del núcleo, y en todo caso que estas centrales, que son las más seguras del mundo, pues lógicamente disponen de unas vasijas, de unos contenedores donde se encuentran las vasijas de los reactores nucleares, con hormigón, con acero, etcétera, etcétera, que evitarían fugas al exterior. Sin embargo, se están produciendo fugas, emisiones radiactivas, pero son emisiones radiactivas controladas, para restar presión a esos reactores. Pero claro, fijémonos en la palabra controlada, es decir, son controladas porque nosotros los seres humanos voluntariamente las emitimos para evitar males mayores, pero es que no queda otro remedio que abrir la válvula. El hecho de que abramos la válvula, abramos el grifo y salgan esas emisiones, me parece que es, no sé, pues demasiado superficial como para llamarles a estas emisiones controladas. Pero bueno, en todo caso son emisiones controladas, emisiones que han aumentado de manera espectacular los niveles de radioactividad en la zona. Hay una medida que son los microsieverts. Se dice que a partir de 100 microsieverts ya pueden existir problemas para la salud, y que a partir de 1000 una persona tiene que ser hospitalizada, y en algunas zonas alrededor de la central nuclear de Fukushima pues están superando ya esos 100 microsieverts. No en vano se ha declarado una zona de exclusión de 20 kilómetros, pero no hemos de olvidar que todavía continúan personas trabajando en esa central nuclear. Al mismo tiempo se ha extendido el radio de protección a 30 kilómetros, recomendando a las personas que no salgan de sus casas. Y las últimas noticias indican que en Tokio, a 250 kilómetros de Fukushima, se están detectando niveles de radioactividad 20 veces superiores a los convencionales. Por supuesto, son niveles que todavía no son preocupantes para la salud humana, pero ahí están esos datos: zonas de exclusión, personas que no pueden salir de sus casas, y una tremenda preocupación, no únicamente en Japón, sino en todo el mundo. Nuestros políticos, ¿qué dicen mientras tanto? El ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo ayer que no hay que preocuparse porque las centrales españolas son seguras. No tenemos que preocuparnos, nuestras centrales son seguras. Lo mismo han dicho los gobernantes en Francia y en Alemania, si bien es cierto que por otro lado han tomado una serie de medidas diferentes, pero ambas muy significativas. Francia, a través de su embajada en Japón, ha invitado a los ciudadanos franceses a abandonar Japón, y como sabemos, Angela Merkel ha ampliado a 3 meses, ha dado 3 meses de moratoria a una legislación que plantea la continuidad en activo de las centrales que alcancen su edad máxima. Por lo tanto, también están tomando medidas en paralelo a esas declaraciones en las que dicen que las centrales nucleares en Francia, en Alemania, en España son seguras. Sí, eso nos han dicho nuestros gobernantes. Pero estoy seguro que si recurriéramos a la hemeroteca japonesa también encontraríamos a ministros de Industria diciendo que las centrales japonesas son seguras. Y no en vano, en más de una ocasión hemos escuchado que las centrales nucleares más seguras del mundo son las japonesas, que se construyen en una zona donde son frecuentes los terremotos, 1500 terremotos al año, y consecuentemente son las centrales más seguras del mundo. Y son precisamente las centrales nucleares más seguras del mundo las que están fallando en estos momentos, en estos días, en estas últimas horas. ¿Por qué? Porque la seguridad se prepara para todo lo posible, pero no se prepara para lo imposible. Y lo imposible, en muchas ocasiones, se convierte en realidad. Tal vez las centrales se preparen para grandes terremotos, para tsunamis, para otro tipo de accidentes, pero ¿están preparadas para la suma de 3 incidentes de manera simultánea? Hemos visto que han sido 2 incidentes que tal vez de manera aislada no hubieran provocado esta situación, los que han llevado a un país a una situación de emergencia de estas características. Y no hablo de un país
cualquiera. No hablo de la extinta Unión Soviética, el caso de Ucrania, Chernóbil y todo aquello que nos contaron al respecto de que aquella central era una chapuza. Hablo de el segundo país más avanzado del mundo y las centrales nucleares más seguras del mundo. Las centrales nucleares más seguras del mundo en estos momentos, mientras grabo este vídeo, están realizando emisiones controladas. También tenemos que oír estupideces, como por ejemplo gente que ha dicho que en Garoña no se pueden producir, Garoña es una central nuclear que tenemos en el norte de Burgos, en Garoña no se pueden producir terremotos de 9 grados seguidos de un tsunami. O sea, valiente tontería decir esa obviedad. Evidentemente no se van a producir terremotos de 9 grados y es poco probable que se produzca un tsunami que llegue hasta el norte de la provincia de Burgos. Si eso fuera así, pues lo que menos nos preocuparía en ese caso sería lo que sucedería con esa central nuclear. Pero, ¿quién nos dice que nuestras centrales nucleares están libres de terremotos, incendios, accidentes, errores manuales, negligencias, sabotaje, terrorismo? Probablemente los planes de seguridad incidan para lo posible, pero no contemplen lo imposible. ¿Para qué preocuparnos de las cosas que nunca van a suceder? Pues en este caso hemos visto que en Fukushima está sucediendo lo que nadie pensaba que podía llegar a suceder. Y de hecho, he recordado un caso de la central de Kashiwazaki, Kariwa, lo tengo que apuntar estos nombres japoneses, porque en junio-julio del 2007 se produjo también un terremoto en Japón y esta central se vio afectada, y desde entonces ha habido una gran polémica al respecto de la propia central en sí, una central que es pues la más grande del mundo. Ella sola produce más energía que todas las centrales nucleares en España juntas, y por supuesto el debate sobre la seguridad estaba ahí. Los defensores de la seguridad decían que todo había funcionado correctamente y que las centrales estaban preparadas para cualquier contingencia, pero hemos visto que tal vez no lo estén para la suma de dos contingencias. Ahora bien, más allá de decir que Garoña pues no está en una zona con movimientos sísmicos que alcancen en la escala Richter una magnitud de 9 grados, o decir que no va a llegar hasta allí las olas de un tsunami, pues no debemos de obviar que en la Unión Europea existen 173 centrales nucleares. O sea que no estamos hablando únicamente de las centrales que podemos tener, como en mi caso, pues a menos de 100 kilómetros de distancia en estos momentos, como es Garoña, sino que en Francia pues tenemos multitud de centrales nucleares y en todas ellas cabe la posibilidad de que exista algún accidente, sabotaje, acto terrorista, negligencia humana, incendio, terremoto, incluso probablemente en algunas de ellas pues un efecto similar al que provocan en el Pacífico los tsunamis. De manera que al respecto de la seguridad, esa es la realidad. Las centrales, hasta las más seguras del mundo, se preparan para cualquier fallo posible, pero no se preparan para lo imposible. Y como estamos viendo, en más de una ocasión lo imposible sucede. El otro elemento negativo de las centrales nucleares pues lo constituyen los residuos. Es decir, hasta hace poco hablábamos de los ATCs, es decir, ¿qué es esto del ATC? Almacén temporal centralizado. Este almacén donde se pretenden almacenar, valga la redundancia, los residuos tóxicos, los residuos radioactivos. Residuos que pueden estar presentes con nosotros durante muchos años. Esos almacenes se almacenan se pretenden almacenar durante 200, 300 años, porque ya encontrará el ser humano alguna manera de desprenderse de esos residuos cuando seamos más adelantados, más civilizados, más inteligentes, más tecnólogos. También existe un tipo de almacenamiento que se denomina almacén temporal geológico profundo, que consiste en desentenderte de estos recursos y meterlos en alguna sima de gran profundidad, como sucede en Nueva México, o directamente lanzarlo a las fosas marítimas. Claro,
estas prácticas pues demuestran que el ser humano pues no es racional, que muchas veces no piensa lo que hace y muchas veces busca pues la solución más fácil que tiene en esos momentos entre manos. Verdaderamente yo desconozco todo con respecto a la energía nuclear. Mi nivel de conocimiento es muy básico y muy elemental y está limitado a lo que leo en los periódicos o en los foros de internet. Pero navegando por internet te encuentras que algunos isótopos permanecen emitiendo radioactividad durante miles de años, incluso decenas de miles de años. En concreto, el plutonio 239, que aparece en las varillas de combustible que se utiliza en los reactores nucleares, tarda en extinguirse, en dejar de emitir radioactividad 24.000 años. Hay algunos como el Neptuno 237, que a mí me suena pues a planeta más que a isótopo radiactivo, que tarda 130.000 años. Es decir, ¿hasta qué punto estamos legitimados en pos de el ahorro, de nuestra comodidad, de poder tener encendidas en nuestro hogar decenas de bombillas, aparatos electrodomésticos, aumentar la temperatura de nuestros hogares y conseguir calidad de vida? ¿Hasta qué punto estamos legitimados para dejar a nuestros descendientes una herencia durante los próximos 30.000, 40.000 años? Porque no hablo de nuestros hijos, ni tan siquiera de nuestros nietos. Hablo de la evolución de la especie humana, o incluso, pues si nosotros como especie humana nos extinguimos, para las especies que sobrevivan en este planeta. ¿Hasta qué punto estamos a los descendientes, a las personas que tienen que disfrutar de esta naturaleza, hasta qué punto estamos legitimados en pos de la calidad de vida a dejarles unos residuos radiactivos durante 30.000, 40.000, 50.000 años? Haciendo brutalidades como las que se hacían hasta principios de los 90, cuando se lanzaban a la fosa atlántica esos residuos radiactivos. En la fosa atlántica, a solo 700 kilómetros de las costas de Galicia, entre 1967 y 1988 se lanzaron del orden de 140.000 toneladas de residuos nucleares. Ahí estarán. Baje usted y compruébelo, porque no han de estar perfectamente mantenidos en las profundidades marinas en los próximos 50, 60, 70, 80 años en los que viviremos nosotros y vivirán nuestros hijos, o en los próximos 200 años en los que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos, sino que probablemente tengan que estar ahí durante 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 años, en perfecto estado de conservación en el fondo marino. Verdaderamente el ser humano realiza cosas como esa. Bien, las hacíamos en el año 70, en el año 80, cuando el boom nuclear y cuando nos desprendíamos de esa manera de los residuos, y hoy en día seguimos haciendo cosas que para muchos le pueden parecer de lo más normal, como los almacenes temporales centralizados, pero desde el punto de vista de otros carentes de toda lógica. Y sobre todo hemos hablado de aspectos negativos en comparación con los positivos de la energía nuclear, pero hay otro que no debemos olvidar. Hablamos siempre de debilidades, de amenazas, pero también hablamos de oportunidades. Estamos perdiendo una gran oportunidad. Esta inversión que estamos realizando en una energía, en una tecnología equivocada, es un error de magnitud considerable. Es un tremendo error a nivel empresarial y es un error muy frecuente cuando apuestas por la tecnología equivocada. El mundo empresarial está lleno de empresas negligentes que han cometido el error de apostar por la tecnología equivocada. Ahora la negligencia, la apuesta por la tecnología equivocada, la apuesta por la energía equivocada, una apuesta equivocada que está generando una factura descomunal a pagar a larguísimo plazo. Jamás ha habido una negligencia con una energía, con una tecnología equivocada de la magnitud de este error que estamos cometiendo, de esta negligencia. Y además, esta negligencia no la comete una empresa. Esta negligencia la estamos cometiendo como humanidad. ¿Hasta cuándo?